Buenos amigos, ¿cómo estamos? Pues vamos a instalar Jellyfin en nuestra MetaQuest 3. Si te das cuenta, estas no aparecen en la tienda, no sé muy bien por qué, porque es una aplicación de streaming de tus propios archivos o de un conocido y demás, como Ples, y están en todas las tiendas y demás porque no es nada raro. Entonces, la única opción o varias opciones que tenemos es instalar el APK directamente. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a quitar esto por aquí, un segundo, como no está sonido doble. Voy a irme, como ves, a su página web y me voy a descargar el APK. No obstante, en el comentario fijado os dejaré, si no, el APK en mi Telegram, que también es una forma sencilla. Veis, aquí los tenemos para Android. Y el de Android TV, como esto simula un Android TV, en F-Droid nos metemos y aquí lo vamos a tener. Ten cuidado con el primer enlace que te sale, que es el de la propia tienda. Siempre están aplicaciones, te dan por saco la propia tienda. Ahí en ese, en Download APK, ese sí va a ser el APK que nosotros necesitamos. Una vez descargados, nos vamos a tener que ir con algún explorador de archivos que tengamos a ejecutar el APK o desde el propio navegador si te deja. Pero yo le puse aquí y no me dejaba, así que me voy a ir con un explorador de archivos. Dame un segundo. Voy a usar este RS gestor de archivos, pero también valdría el MIS. Aquí es algo, pero este como que es más potente, lo estoy probando gracias a la recomendación. Y nada, pues nos tenemos que ir a la carpeta de descargas. Aquí nos iremos a Internal Store, almacenamiento interno. Aquí arriba en Download. Ay, y aquí tenemos el archivo, disculpad. Aquí le tenemos que dar a instalar y yo le voy a dar a instalador de paquetes, ¿ok? Yo tengo las MetaQuest modo desarrollador, ¿vale? Pero eso en principio no haría falta. Activamos la instalación de aplicaciones desde esta gestor, RS gestor de archivos, y con esto vas a comprobar que ya, como veis, ya se nos ha instalado. Vamos a cerrar aquí y ya tenemos la aplicación. Aquí lo que tendríamos que hacer es introducir el servidor que nosotros queremos loguear. Aquí entonces servidor. Esto va a ser igual que es el igual en el cliente es igual en ya sea en un móvil, en una tele y demás. Así que esto, bueno, no voy a profundizar mucho. Y aquí veis como ya lo tengo funcionado una vez que lo he vinculado. Cualquier duda o comentario, dejármelo en la descripción si os funciona, que me gusta saber a día de X que lo hagáis que funciona, o si no funciona, el por qué que os sale. Suscribiros si hace ulti y nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Hasta luego.